bueno, ya tenemos a nuestra invitada especial acá en la llamada. Ella es Joana. Hola, Joana, ¿cómo estás? Preséntate a la audiencia. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Joana Salamanca, representando YNS Accounting. Muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy contenta de poder compartir hoy información importante sobre impuestos, especialmente pensada para quienes están en Australia estudiando y trabajando, incluso emprendiendo. Muchas gracias a ti por recibir nuestra llamada y estar ahí disponible. Acá estoy con Angie, que es mi compañera el día de hoy. Hola, Joana, ¿cómo estás? Muy bien, Angie. Qué bueno. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por estar acá y por permitirnos tener este espacio con los oyentes, porque es muy importante para nosotros como poder mantener muy informada a la audiencia y más con el tema de los taxes y que estamos cerrando como un año fiscal, así que muchas gracias por estar acá. Dale, gracias también por la invitación. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con una pregunta, igual como lo decíamos ahorita con Aleja, le dejamos ahí como el chat abierto a los oyentes que se están conectando, a los que están llegando, tenemos a Joana y nos va a contar acerca de los taxis, entonces si ustedes tienen una pregunta aparte de las que nosotros le vamos a plantear, bienvenidos sean para preguntar. Entonces, bueno, Joana, cuéntanos una breve introducción de, quizás muchos ya lo saben, pero ¿qué son los taxis? Los taxes como tal es ese informe donde se presenta la información financiera del año, tanto de ingresos, ahí básicamente va la parte de gastos y finalmente pues una utilidad que se obtiene durante el año, sea la ocupación que tú lleves a cabo. Es importante en Australia, pues, de acuerdo a la legislación, poder reportar esa información y claramente de acuerdo a tanto estatus migratorio como la condición de visa, allí aplican ciertas tarifas dependiendo de cada caso. En nuestros países de pronto de origen, aquí se taxa desde que tienes ingreso cero. Hay Desde ahí diferentes ya tipos le de están a uno declaraciones, cobrando los entonces sí. taxes. Ok. Bueno, ¿qué pasa o qué consecuencias legales o financieras puede tener una persona si no realiza los taxes en Australia? Como tal, las consecuencias pueden ir desde multas por presentar tarde Sí. hasta incluso sanciones un poco más serias y hay evasión de impuestos. A veces uno piensa, ok, soy estudiante, no pasa nada, pero sí pasa. El ATO, que es como la DIAN en Colombia o Sí. incluso de pronto la SUNAT en Perú, lleva un registro de todo. No declarar puede afectar tu historia, incluso futuras aplicaciones a visas también. No, es súper grave. Y bueno, y Sí. teniendo en cuenta esto, ¿cuánto tiempo tienen los estudiantes? Pues la mayoría de nuestros oyentes pues son estudiantes para poder presentar sus taxes. El periodo inicia desde el 1 de julio Sí. de cada año financiero hasta el 31 de octubre. Ese es el tiempo límite para poder presentar la declaración de impuestos, pero ya al estar registrado con un agente de impuestos, probabilidades de pronto del caso en específico de solicitar una extensión adicional, pero pues ya depende de qué tipo de caso o circunstancia para cada uno. Pero Ok. generalmente el due date o el vencimiento es el 31 de octubre, es el último día como límite para presentación de los impuestos en Australia. Ok, más o menos son 3 meses en los que las personas pueden como comenzar a hacer la gestión con las agencias o con las empresas para poder presentar los taxes. Correcto, sí, así es. Eso es muy importante. Y lo otro es, ¿qué pasa si una persona va a realizar sus taxes y lo hace con una empresa que no está certificada? ¿Cómo es ese proceso? Es súper importante hacer los taxes con un agente registrado ante el ATO. Si haces tu declaración con alguien no certificado, bueno, corres el riesgo de que presente mal, Sí. que se cometan errores o incluso que usen tu información personal de forma indebida, ¿sí? Ok. Y también si hay de pronto algún tipo de error, el ATO te hace responsable a ti, no a la persona que de pronto te ayudó a hacer los cálculos. Ah, no, imagínate, o sea, todo el Sí. peso recae en el estudiante o en la persona que está gestionando su proceso. Yo siempre les aconsejo a mis clientes que puedan revisarlo muy bien. El tema de los scams es bastante común, Sí. entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso para que no utilicen la información de cada uno de pronto para hacer otro tipo de procesos ante ITO y de pronto reclamar recursos que de pronto no se deben. Entonces sí es importante que uno conozca la legislación para que Sí. de la manera en que tú puedes deducirte algunas cosas, también hay otras que hay que tener cuidado también en cuanto a ciertas ocupaciones y demás. Entonces, por un lado está el hecho de que puedas tener beneficio, pronto deducir ciertos gastos en taxes de acuerdo a la legislación, pero pues todo dentro de los estándares y que no vayas a tener ningún problema para una aplicación futura. Si es tu pensado de pronto aplicar una residencia permanente más adelante o permanecer en Australia por largo tiempo. Ok, Joana, tenemos acá la pregunta de uno de nuestros oyentes y Juan Ladino nos pregunta, hola, un saludo. Quería preguntar cómo sería el proceso en caso de acciones australianas, americanas y criptomonedas. ¿Cómo será el proceso que la persona tiene que hacer para poder presentar sus taxes? Debe reportarse aquí directamente y cada entidad, ellos emiten un reporte
financiero anual donde se puede ver tanto las ganancias como las pérdidas y deben reportarse ante ATO. Si de pronto se compraron acciones o se compraron cripto y no hubo una venta, pues claramente no hay un efecto de ganancia o pérdida, por lo tanto Sí. no se reporta, sí, pero sí al momento de vender sí deben reportarse acciones e incluso si vienen de Norteamérica también se deben presentar y hacer la conversión a dólar australiano. Quería preguntarte, pues tú también ahorita que iniciamos decías del tema de los emprendimientos. ¿Es algo así también parecido como a lo que acabas de decir o cómo sería el tema para uno de emprendedor y hacerlo de manera legal? Para hacerlo de manera legal, bueno, dependiendo del tipo de emprendimiento que tengas, porque hay diferentes modelos de negocio. Si inicias como independiente bajo tu ABN, igual se debe declarar en los taxes, así hayas de pronto recibido un ingreso por taxes, teniendo un contrato quizás con una compañía. Si ya de pronto decides cambiar tu modelo de negocio a una PTY o una partnership, igual se debe presentar declaración de renta, va bajo unas condiciones diferentes y porcentajes también, pero igual debe reportarse. Para quienes de pronto están emprendiendo o tienen pensado emprender, es importante poder también saber qué modelo de negocio se ajusta a el tipo de proyecto que tienen pensado realizar y en cuanto a taxes también, qué sería lo más conveniente. Total, esto es muy importante porque, claro, de pronto uno piensa que porque está emprendiendo, está empezando su proceso, absuelves de los taxes y no es así. Con esta pregunta que hizo Claro. el oyente, me surge otra porque, y más que todo que estamos como en el auge del tema de los nómadas digitales. ¿Qué pasa cuando de pronto un nómada digital ingresa en Australia? No sé, viene una persona de cualquier parte de Latinoamérica con un trabajo ya estable, igual tiene que presentar taxes. Sí, igual debe reportar en los taxes el ingreso que es overseas, que viene overseas, porque cuando estás en Australia y más si de pronto estás bajo una temporary resident, este es el lugar donde tú declaras esos recursos. Entonces Ok. deben reportarse esos ingresos e incluso para aquellos que de pronto tienen propiedades en el extranjero también debe notificarse cuánto es ese ingreso, sea por de pronto propiedad de inversión o de pronto otro tipo de inversiones que se tengan. Ok, súper importante también como esta información. Y digamos, ¿cómo puede hacer una persona para saber si la empresa le está pagando los taxes o si de pronto la empresa está descontándole del sueldo a la persona los taxes, pero no está haciendo ese aporte a la ATO? ¿Cómo sería ese proceso? Eso pasa muy seguido de lo que pensamos, lamentablemente. Una Sí, señal clara es cuando al final del año fiscal no aparece tu empleador en el portal del ATO o no te entregan un pay slip o un resumen del pago anual, conocido como income statement. sí, Lo mejor es revisar tu cuenta en MyGov sí. y si ves que no han reportado tus ingresos, debes reportarlo. Es ilegal que te descuenten y no paguen esos impuestos que te están descontando. Ok, eso Entonces sí es me, importante poder discúlpame, reportarlo. sí, eso lo reportan por medio de la aplicación de MyGov, nos estás diciendo cómo sería el proceso para que una persona pueda Sí, reportarlo. las entidades tienen, una vez concluye el año financiero a 30 de junio, Sí, tienen las 2 primeras semanas del mes de julio para presentar el reporte STP ujú, y en ese reporte van los wages and salaries, los salarios y los pagos anticipados que se realizaron por taxes. Eso debe realizarse, ese reporte por parte de la compañía en ese tiempo estimado ujú. y si no se realiza o si de pronto en este caso no hicieron los pagos de esos impuestos que se descontaron, se debe notificar directamente a la ITO. Súper. Y ahí, bueno, supongamos que la persona duró un año sin recibir sus taxes, se los descontaron. Y ahí, ¿cuánto tiempo tendría que esperar? Me explico. Esos taxes al igual se los van a retornar, empieza una acción legal contra el empleador que no le pagó al trabajador. Sí, en primera instancia se habla directamente con el empleador, Sí. sí, para que ellos puedan reportar la información. Si ya de pronto ellos se niegan a reportar la información, pues ya se debe ir directamente con un abogado y empezar a revisar ya legalmente para que ellos puedan hacer esos aportes, porque claramente pues es un recurso que al momento de presentar una declaración no está en la ITO y la ITO pues si de pronto el valor final es un valor a favor, pues no estaría dispuesta a retornar un valor que no ha ingresado. Claro. Entonces ya empezaría un proceso legal. Total, esto es todo, de verdad que es un proceso muy interesante y aparte que uno a veces de pronto puede ser un poquito como dejado, ¿no? Hay que cargar la aplicación de la ITO, chequear que la empresa con la que uno está trabajando te esté pagando los aportes, es muy importante porque es como te puedes evitar estos pasos engorrosos que a la final es como que, bueno, va a ser bastante largo. Tenemos acá otro comentario de uno de nuestros oyentes que dice, Nixon Delgado nos dice, ¿cómo puedo depreciar mi carro si lo uso para trabajar por ABN?
¿Cómo lo puede depreciar? Hay diferentes formas de realizar la depreciación dependiendo del monto del costo del carro. La legislación va variando cada año financiero. Para este año, si el carro está por debajo de $20,000, puede deducirse al 100%. Pero es importante tener en cuenta de que si lo usas para el negocio, puedas manejar el logbook. Es uno de los métodos que generalmente los podemos deducir incluso un poco más, Sí. a diferencia del kilometraje. Entonces, sí es recomendable que puedan manejar el logbook para que podamos aplicar a la depreciación del 100%, especialmente cuando estás por ahí bien. Cuando se está trabajando bajo la condición de taxes, allí ya sí nos obligan a poder depreciar el carro, en este caso, a 8 años, que es el tiempo de vida útil. Entonces, para querer depreciarnos el auto, en este caso, sería por ahí bien. Sí es importante poder manejar el logbook y el porcentaje equivalente de ese logbook para uso del negocio. Allí también aplica la deducción en cuanto a gastos de seguro, mantenimiento, reparaciones y registración del auto. Entonces sí es importante poder manejarlo. El logbook es una aplicación que lleva el recorrido como tal, el récord de cada trayecto, y Sí. al final del año financiero nos trae un porcentaje de uso del negocio. Bueno, esperamos que esta información le sirva a nuestro oyente en Nixon y pueda como poder hacer su proceso de la apreciación de su carro. El oyente respondió, dice, este año veo que Uber no ha reportado nada a la ATO. ¿Debo esperar? Sí, ellos generalmente declaran allí, hacen un tax summary, ellos tienen un tiempo estimado también. Igual, independientemente de que ellos no hayan presentado una información en la plataforma oficialmente, en este caso, cuando es Uber, igual sigues trabajando como independiente, entonces recae la responsabilidad en el dueño del Airbnb de reportar esos dineros. Entonces ya hay que revisarlo directamente desde la cuenta bancaria, Ok, ok, muchas pero sí, gracias. hay que reportarlos igual. Bueno, súper bien. Ahí está la respuesta para nuestro oyente. Y otra pregunta que tengo es, puede que muchas personas cometan errores. Cuéntanos, Johanna, cuáles como los errores más típicos que cometen las personas al hacer taxes y si esos errores como tienen remedio, si se pueden como corregir o dependiendo del error. Sí, sí se pueden corregir las declaraciones. Si de Ujú. pronto se cometió un error, la ITV está abierta a que se pueda incluso actualizar la información y retractarse de una declaración que se presentó previamente. En algún momento tuvimos un caso de una persona que hizo su tax de forma independiente, Sí. él mismo, Ujú. y quedó por fuera de los ingresos por ahí bien, no lo reportó. Ok. Y hizo un giro internacional overseas de cerca de $35,000. Claramente la ITO pues hace un cruce de información y se dieron cuenta que había anomalías allí, entonces le auditaron. Mm, Nosotros tomamos esa auditoría y efectivamente se envió la información. Claramente pues había que declarar un ingreso allí por ahí bien, porque la ITO hace cruce de información incluso con entidades financieras internacionales. Allí sí. precisamente en la notificación estaban relacionando unos intereses como tal del banco en el extranjero. Entonces, sí se puede hacer un amendment. Errores comunes puede ser uno de ellos, que de pronto por desconocimiento solamente se presente el tax Sí. y se recibe un valor a favor, pero al final realmente si hubo unos ingresos por ahí bien, pues claramente hay un desequilibrio allí en cuanto a la declaración de renta, ¿sí? Sí. Entonces, otro de los errores de pronto comunes es cuando se trabaja con más de un trabajo por taxes, si tienes Sí. 2, 3 o incluso 5 trabajos por taxes, y la clasificación que se asigne a cada uno de ellos, dado que siempre hay un trabajo principal y a partir del siguiente pues ya va a ser secundario, tercer trabajo, ¿sí? Sí. Y lo que sucede y es bastante común es que se asigne todos los trabajos como principal, Eso es cuando súper pues solo importante. uno corresponde a principal, y eso se debe porque hay un umbral que va libre de impuesto y Sí. si lo reclamas varias veces, claramente pues no estás reclamando el umbral correcto, ¿sí? Y al Sí. final se tiene un desequilibrio en la declaración de renta. Entonces siempre les recomiendo que el que reciba el mayor número de horas puedan clasificarlo como principal y a partir de los siguientes como secundarios, para hacer un equilibrio en cuanto a flujo de caja y pago de Sí. impuestos durante el año financiero. Total, es súper importante esta información y ese tip que le acabas de dar a los usuarios y a nosotros también es muy importante porque lo que tú dices, uno comete esos errores normalmente y mira que después a largo plazo va a tener consecuencias. Entonces, súper Totalmente, importante. totalmente.
Y Bueno, conocer la legislación también, sí, qué eso tipo es de súper deducciones importante. realmente te puedes tomar. Ujú. ¿Qué tipo de recomendaciones Tranquila. le podrías dar a las personas como para que conozcan la legislación? ¿Dónde pueden visitarla? ¿Dónde uno puede leerla? La ITO, en la página de la ITO, allí pueden en Google colocar ITO y allí en la página de ellos tienen la legislación, sea de pronto dependiendo de tu caso y el Sí. sector en el que estés, allí hay información adjunta para todos los sectores. Y pues la información está actualizada de acuerdo a los cambios que hacen cada año financiero. Joanny, ¿qué pasa si alguno de nuestros oyentes recibe pagos en cash o por PayID? Los pagos en efectivo, de acuerdo a la legislación, también son reportables. Deben reportarse en el tax return. También deben reportarse en la declaración. Ya se trabaja directamente con las deducciones para poder reducir el valor a pagar de esos efectivos. Claramente, en el caso de que se consignen esos depósitos en la cuenta bancaria, allí la ITO tiene como hacer seguimiento, ¿sí? a esos dineros. Es diferente cuando quizás el dinero no ingresa directamente a la cuenta. Pero en teoría el cash también se debe reportar ante la ITO. Muchas gracias por la información de los taxes. Me gustaría pasar a otro tema que también es muy importante y es que nos expliques, por favor, un poquito de qué es la superannuation y cómo funciona para los estudiantes y trabajadores temporales aquí en Australia. Superannuation como tal es la pensión. Para este año, a partir del 1 de julio, incrementó al 12%. Es una obligación que tienen las compañías cuando tienen sus empleados trabajando con ellos. Es importante, pues la empresa es directamente la que hace ese pago. El empleado no asume ese costo. Sí. Y ya directamente las compañías depositan esos recursos en el fondo de superannuation asignado para cada empleado. Para quienes trabajan por ABN, también hay derecho a superannuation siempre y cuando pasen o sean elegibles de acuerdo a un test que se puede realizar en la página de la ITO también, cuando ya es recurrente el trabajo y ya de acuerdo al test que se realice y a la elegibilidad, allí las empresas estarían obligadas también a pagar superannuation. De pronto muchos desconocen esa parte Sí, porque total. generalmente al inicio cuando de pronto se llega y mientras uno se adapta al sistema tributario de Australia, se desconoce de pronto la obligación también que hay para aquellos quienes trabajan por ABN y muchos de pronto piensan no trabajo por ABN, no tengo derecho a superannuation, pero no. No es así, es importante poder hacer el test directamente desde la plataforma de la ITO y si eres elegible, pues poder comunicarlo a tu empleador Sí. con quien estés contratando. Ok. Y que se puedan hacer esos aportes. Esos recursos van directamente al fondo de superannuation, se van acumulando allí. Y ya para quienes de pronto deciden dejar el país, dependiendo de su condición migratoria, pueden obtener parte de esos recursos. Para quienes manejaron una Student Visa, sería el 65%. Para quienes de pronto manejaron una Working Holiday Visa, el 35% de esos recursos. Y ya pues hay un proceso y un protocolo establecido por el gobierno para poder hacer esa reclamación. No, súper interesante. Yo pensé que yo solo podía reclamar la superannuation por los taxes. No tenía ni idea que se podía por ahí bien también. Está súper Sí. interesante Sí, esa claro, información. debe pagarse. Ya para como tal reclamar los recursos, sí es cuando dejas el país, Sí. cuando ya tienes una visa concluida, tus procesos migratorios concluidos con migración Sí. y claramente pues hayas dejado el país. Ya hay una serie de documentos adicionales que exigen para poder hacer la reclamación, pero esos son los dos puntos principales para poder acceder a ese dinero. Pongamos un caso hipotético de que una persona termina su visado y se devuelve para su país de origen. ¿Cuánto tiempo tiene para reclamar la superannuation y qué pasa si esta persona no reclama la superannuation dentro de ese tiempo límite? Debe realizarse la reclamación al menos dentro de los siguientes 6 meses, Sí. porque de otra manera ya lo que hace el Fondo de Superannuation es transferir los recursos a ITO y ya el proceso de reclamación se hace un poco más Complicado. dispendioso y complejo. No sé si de pronto, como para culminar la entrevista, una recomendación a las personas que tengan que hacer sus taxes, contarnos un poquito las redes sociales y hago un paréntesis porque tenemos acá otros dos comentarios de los oyentes. Uno es Glory 1996 nos dice, y en caso de que ya sea residente, ¿la superannuation es solo como jubilación o ya aplica eso para que se pueda usar para lo del freeze home? Sí, aplica para jubilación y ya solo en ciertos casos específicamente puedes acceder a esos recursos, pero eso depende también de los protocolos y las cláusulas que tenga cada fondo de superannuation. Ok.
quisieras darle alguna recomendación a los oyentes que están con nosotros en este momento, a las personas que aún no han hecho su proceso, que les cuentes un poquito de la empresa donde tú trabajas, en qué ciudades están y cómo aparecen en Instagram. Dale, claro que sí. Nosotros estamos desde el 2008. Hemos estado ayudando tanto a empresas como a personas a organizar y manejar sus finanzas con confianza, con claridad, con eficiencia. Y el objetivo y la misión ha sido súper clara en este tiempo y es de simplificar la contabilidad de nuestros clientes que realmente importa, ¿sí? Hacer crecer sus negocios y asegurar su bienestar financiero. Nosotros tenemos oficinas en Melbourne, en Sydney, en Adelaide, Brisbane y recientemente abrimos oficina en Perth. Y algo que nos caracteriza es que ofrecemos nuestros servicios también en 3 idiomas, en español, portugués e inglés. Pues Oh, para qué poder bien. llegar a más personas y adaptarnos a la diversidad de nuestra comunidad también. El consejo, como tú lo mencionabas, Angie, es importante que puedan asegurarse de que en el momento de su declaración tengan esa claridad del tipo de reclamación que se está realizando y que va pues de acuerdo también a la legislación. Hay muchos beneficios que tiene la legislación. De pronto al momento de desconocerlos, a veces quizás dejamos de deducirnos ciertos gastos que tenemos derecho, pero también puede suceder que estamos de pronto deduciendo algunos gastos de los cuales no tenemos derecho y de pronto pueda llegarse a tener inconvenientes en un futuro. Entonces, sí, la recomendación es que puedan acudir a persona que tenga el conocimiento, tenga la experiencia para que les pueda asesorar y también estratégicamente poder revisar cada proceso para que tengan un buen resultado al final del año financiero. Totalmente de acuerdo, Joana. Muchísimas gracias por tu tiempo, por la información de verdad que es muy valiosa, sobre todo pues para nosotros que estamos acá como inmigrantes, que estamos empezando pues este proceso migratorio que no es fácil y tener esto en regla es muy importante, así Totalmente. que valoramos tu tiempo, muchas gracias por la información. Esperamos que todos los oyentes pues hayan podido quedar satisfechos con las Sí, respuestas que... resolver todas sus dudas. Sí. Y si no, pues bueno, ahí ya quedó el contacto de Joana de Y&S Accounting para todo lo que necesiten. Joana, muchas gracias por haber recibido nuestra llamada y por haber sacado de tu tiempo y resolver todas las dudas de nosotros y de los oyentes que dejaron ahí su mensajito en el chat. Claro, Alejandra, gracias también a todos nuestros oyentes, a ti, Alejandra, Angie, muchas gracias por el espacio. Y si de pronto tienen alguna duda adicional, estamos también en redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, tenemos nuestra página web que es ynsaccounting.com.au. Allí pueden encontrarnos, nuestro número de contacto por si de pronto hay dudas adicionales. Estamos para poderles ayudar y dar ese soporte que necesitan. Perfecto, muchas gracias, Joana, que tengas lindo día y por supuesto vamos a estar en contacto si tenemos alguna duda. Bueno, muchachos, ustedes ya vieron, de verdad, esta información fue muy valiosa. Salgo yo llenita, llenita porque hay mucha información que no tenía idea en cuanto a la superannuation. A veces pensamos que pues como es tema de contabilidad y todo esto y que es tan tedioso que pues bueno, no nos importa, no nos interesa, No, pero de verdad que a súper todos nos importante. afecta y que acá pues todo se hace en regla y podemos estar beneficiados si lo hacemos Sí. de la manera correcta. Total. Entonces, por eso queríamos tener hoy a Joana acá invitada para también darles a ustedes mucha información de valor en esta temporada de taxes acá en Australia. Así que bueno, a nuestros oyentes, déjenos saber qué les parece este tipo de llamadas, de entrevistas, si quieren que sigamos buscando personas profesionales que nos puedan ayudar en direccionamiento, si tienen alguna duda. Así que bueno, chicos, ya volvemos, vamos con musiquita y regresamos. Y ya volvemos con todos los temas interesantes que tenemos para el día de hoy. Sigan ahí conectados y ya volvemos.